A mí me parece una fantasía que nos lleguen todas estas cosas que nos hacen, además, nos hacen mejores a nosotros también, porque crecemos en nuestra técnica, en nuestro manejar los pacientes y crecemos también en opciones para la gente, que es finalmente lo mejor. Hora curiosa para grabar. No, pero bueno, doctora, primero que nada le agradecemos mucho la atención de poder brindarnos este espacio. Sabemos que está muy ocupada, pero pues nos interesaba mucho platicar con usted. Podemos hacer una pequeña presentación. Bueno, la doctora María Fernanda es glaucomatóloga que radica en Colombia, en Bogotá, si no estoy equivocado. Entiendo que usted el fellow de glaucoma lo hizo en California, ¿no? Si no estoy mal informado. Ok. Y ha hecho bastantes estudios, digo, haciendo mi investigación, creo que se mantiene bastante activa. De hecho, quisiera más adelante que nos platique un poquito de un artículo que me llamó la atención en el contexto del tema que vamos a platicar hoy acerca de el manejo de glaucoma en países en vías de desarrollo. Pero bueno, vamos a guardarlo un poquito más adelante. Entonces, le agradecemos de nuevo. Muchas gracias, doctora, por brindarnos este espacio. Y específicamente, yo le pedí a la chica del laboratorio Glaucos hablar con usted porque entiendo que es de las doctoras y médicos especialistas en glaucoma que tienen más experiencia en el uso de la tecnología de Glaucos. Entiendo que ustedes lo tienen ya desde hace un par de años, antes que nosotros acá en México. Entonces, bueno, siempre es bueno platicar experiencias y tratar de hacer a lo mejor un poco más fácil la adopción de las nuevas tecnologías, escuchando ya de colegas cómo les ha ido. Entonces, bueno, si pudiera platicarnos primero, me gustaría saber, actualmente la tecnología del pressure flow, ¿ok? ¿Qué lugar ocupa para usted en el día a día en cuanto al abordaje al glaucoma? ¿En dónde lo clasifica o qué representa esa herramienta para usted dentro de todo el arsenal que tenemos como glaucomatólogos en la atención diaria de sus pacientes quirúrgicos de glaucoma? Bueno, no, primero muchas gracias. De verdad, para mí un gusto estar con ustedes y con toda la gente que sé que los sigue fielmente, porque bueno, además esto para aprender entre todos. Entonces, bueno, a tu pregunta, primero solo para repasar que si llevamos con el uso del pressure flow en Colombia, los primeros casos los vinimos a hacer más o menos hacia junio del año 2023. Entonces, realmente vamos llevando un poquito más de tiempo de experiencia. Y entró como una maravillosa alternativa para glaucomas ya en estados un poquito mayores a lo que eran todas las terapias microinvasivas de glaucoma, que las dejábamos más como para glaucomas entre leves y moderados. Y la razón es que como es una cirugía formadora de ampolla, entonces pues va a tener un impacto mejor en el nivel de reducción de presión para pacientes que precisamente necesitan presiones pues en niveles más bajos, evitando un poco lo que es la cirugía tradicional. Entonces, digamos que los primeros como indicaciones de pacientes que te llegan a tu cabeza es esa gente que ya tiene defectos en el campo visual seguramente, que ya tiene un daño un poco más significativo en el nervio óptico y que claramente están no controlados con su terapia médica máxima probablemente en ese momento, o incluso pacientes que ya han tenido cirugías previas que han fallado y que ya toca irse pues un poco más allá. Entonces, ese es como el perfil del paciente. Glaucomas entre un poco más moderados a severos, que requieren una reducción de presión relevante, porque es una reducción de presión superior a lo que dan los MIGS, los tradicionales MIGS, porque ya no son tan nuevos, entonces ya es una instaurada. Y este es como el perfil del paciente para escoger en este tipo de cirugía. Muy bien. Y si pudiera
digo, no sé si tengan la respuesta así exacta, pero si pudiera clasificar, bueno, no clasificar, sino hacer un poco de memoria de cómo era su escalera de tratamiento de quirúrgica para el paciente antes de adoptar esta tecnología. Correcto. ¿En dónde fue, o sea, entre qué solución quirúrgica vino a instalarse esta tecnología para usted? De acuerdo. Entonces, fíjate que digamos, lo que se llama el algoritmo del tratamiento del glaucoma hoy en día, que ya es muy distinto a lo de años atrás, siempre arrancamos con o la medicación o el SLT, es como la oferta primordial que le das, pensando en que estamos hablando de pacientes con glaucoma primario de ángulo abierto, como para tenerlo sectorizado. Siempre los glaucomas secundarios o otras situaciones pueden entrar ahí, pero hablemos del glaucoma primario de ángulo abierto, que es el común denominador. Entonces, la oferta inicial casi siempre es esta, pero siempre sabemos que obviamente así hagamos el SLT, el paciente probablemente en un periodo de tiempo va a requerir más. Eso es lo que sucede con el glaucoma en general. Entonces, una vez nos metemos en ese más tienden a ser los mix. Porque es que ahí pasa una cosa, Mario, y es que uno puede decir, un glaucoma no controlado es una cosa, y otra cosa es el estadio del glaucoma, ¿no? Entonces yo puedo tener un glaucoma leve, pero no controlado, pero el glaucoma es leve, ¿cierto? Y no implica lo mismo que decir tengo un glaucoma más moderado o más avanzado no controlado. Entonces, si estamos en un estadio de glaucoma donde depende cuál es el objetivo de la presión para nuestro paciente. Entonces, si el objetivo de la presión es un moderado 15, por decir algo, o sea que requiere una disminución de presión, pero de pronto un poco más modesta, como se definieron los mix. A veces la palabra modesta parece como insuficiente, pero digamos no exigen tanto. Entonces, todos los mix trabeculares es como ese paso de lo no invasivo a lo un poquito más invasivo. Pero al mismo tiempo, si yo tengo en cambio un paciente que de pronto tuvo un SLT, que tiene terapia médica máxima, pero el estadio de su enfermedad es mayor, pues un mix tal vez no sé que no me va a dar el resultado apropiado. Entonces uno a veces puede brincar un poco esa escalera. Entonces uno dice, la escalera sería SLT y medicación, mix, y ahí vendrían los MIPS, como es las cirugías mínimamente invasivas, pero formadoras de ampolla, como es el pressure flow. Pero si el glaucoma es más avanzado, con una exigencia mayor, yo puedo hacer un brinco y no pasar por los mix, sino de una vez eventualmente poder elegir una cirugía un poco mayor, como puede ser una como esta. Pero entonces la escalera tradicional, si estamos ante un glaucoma inicial que va fallando en su terapia médica y se va escalando en su tratamiento, sería después de los mix, hablando especialmente de lo que son los mix angulares, porque pues son finalmente, bien sea que hacemos stents o que hacemos excisión de la malla trabecular, pues estos irían aún más porque son para personas que están requiriendo una mayor reducción de presión. Y, por ejemplo, o sea, lo que yo estoy entendiendo, digo, puedo compartir un poco de cómo yo lo estoy adaptando conmigo, pero es crear un espacio entre los mix y una trave o una válvula, ¿no? O sea, un espacio nuevo. Okay. Exactamente. Es como un puente. Muy explícitos, ¿ok? Es un puente entre lo menos y lo más. Exactamente. Okay. Ahora, en cuanto a peculiaridad, me imagino que lo hace el abordaje usted también con el uso de mitomicina. Yo te diría que es mandatorio hacerlo con mitomicina, porque nuestro principal enemigo sin duda pues es la fibrosis, como en cualquier procedimiento, así sea de mayor invasividad, en las válvulas, en los implantes de drenaje y en la trabeculectomía, igual la mitomicina. Hay mucha gente que, obviamente a la mitomicina hay que tenerle respeto, hay que saberla manejar bien, pero si no lo hacemos así, el porcentaje de falla es muy alto. Incluso los primeros estudios que se hicieron de pressure flow fueron con mitomicina al 0,2%. Y cuando hicieron el cambio al 0,4 miligramos por mililitro, se dieron cuenta que la tasa de éxito fue mucho mayor y que en cambio al revés, la tasa de falla en los que estaban en concentraciones más bajas era superior. Entonces yo diría que es muy poco probable usar un dispositivo. Finalmente estás poniendo
un implante que aunque el material del PreserFlow, como para mencionar eso, tiene una particularidad, además de que es un polímero muy especial que se ha usado en temas de más de cirugía cardiovascular, tiene una propiedad que le denominan como si fuese inerte inmunológicamente, o sea, a diferencia de cualquier otro material, produce menos fibrosis, pero el organismo va a fibrosar, va a haber macrófagos, va a haber fibroblastos y un montón de temas moleculares que se van a producir, empezando porque cuando hacemos cirugías filtrantes, ¿qué es lo primero que pasa? Y eso pasa también en la trabeculectomía. Si venimos de una presión alta, ese humor acuoso tiene unos productos y moléculas inflamatorias que cuando llega eso al espacio subconjuntival, favorece la cicatrización. Por eso a veces es mejor no partir de cambios muy bruscos para que no entre tanto líquido y permitir que se vaya formando la ampolla de forma, digamos, paulatina. Pero al final de la historia, si no usamos mitomicina, nuestro porcentaje de falla va a ser muy alto. Ahora, aquí dos cosas que podrían ser no controversiales, pero a lo mejor podría haber mucha opinión dividida. ¿Qué hay en cuanto al uso de cirugía combinada con FACO? Y ¿qué tanto, o si es que usted lo realiza así, deja el descanso de medicamento tópico como para enfriar la conjuntiva? ¿De qué manera, si es que lo hace o realmente no es tanto un factor ahí? Estas son preguntas muy importantes porque finalmente es a lo que uno se enfrenta. Y fíjate que en temas de la segunda parte que me dijiste, suspender o no suspender medicamentos. Entonces, los análogos de prostaglandina, que son los que producen un poco más de hiperemia, ojos congestivos y tal. Todo depende del peligro que tenga el paciente en cuanto a qué tan elevada está su presión y qué tan rápido va a ser nuestro procedimiento. Entonces, a veces no se puede suspender por esa razón o no se puede modificar porque de pronto el paciente tiene otra contraindicación al uso de un beta bloqueador, por ejemplo, o algo así. Si se puede, no es mala idea suspender el análogo de prostaglandina, al menos unas 2 semanas, si se puede, antes de la cirugía, y asociar un antiinflamatorio, que incluso puede ser un corticoide suave, pero para tratar de enfriar, como bien dijiste, un poco la conjuntiva, si es que está muy congestiva y muy hiperémica, no es para nada una mala idea, puede ser una muy buena idea. Pero vuelvo y digo, depende de en qué tiempo voy a poder hacer la cirugía, qué tan rápido es, y si suspender o cambiar el medicamento puede ser un riesgo para el paciente, teniendo en cuenta que vamos a disminuir la terapia. Otra cosa que hace mucha gente, no me ha tocado, pero podría ser, es tomar acetazolamida eventualmente en esos últimos días de la cirugía para ayudar un poco a poder minimizar la terapia conjuntival y así también enfrentarse a una conjuntiva un poco mejor. Bueno, y perdóname, la primera era con respecto a... Uso en conjunto con FACO. Sí, lo de la FACO. Entonces, la recomendación es tratar de hacer las cosas por separado, porque finalmente, así sea una FACO muy bien hecha, obviamente, y una FACO de no tanta dificultad, algo de más inflamación va a generarse de todas maneras y ese humor acuoso, como decíamos ahorita, precisamente va a ir a la zona de filtración y nos va a disminuir el porcentaje de éxito. Pero hay situaciones donde a veces toca hacerla combinada porque es difícil el acceso del paciente, tener que hacerle 2 cirugías. Si el paciente ya tiene una catarata visualmente significativa, que además la vas a empeorar eventualmente con esto. Entonces, hay situaciones donde creo que toca, pero es preferente tratar de hacer los procedimientos por separado. Uno dice que siempre es mejor ponerle atención al glaucoma porque estamos ante un paciente que tiene un problema más de riesgo que es esto, pero el ideal es hacer las cirugías en un paciente pseudofaco. O sea, si la catarata pudiese haber estado primero, va mucho mejor. Pero vuelvo y digo, ya ahí se nos vuelven como temas un poquito individuales de los pacientes, pero el resultado de sobrevida de las ampollas filtrantes va a ser mejor en un paciente pseudofaco que no necesite ninguna cirugía eventualmente en un tiempo pronto. Ahora, si me tocó hacer primero el PreserFlow, por ejemplo, y me tocó dejarle la catarata ahí en su proceso, yo personalmente prefiero que la presión se controle bien y no antes de, ojalá, unos 6 meses como mínimo, pretender hacer la cirugía de la catarata, pero entre más tiempo pueda pasar, obviamente mejor. Ya si es al revés el tema, pues se puede, ahí sí yo diría que eso sí ya no importa, porque el paciente puede haber tenido una cirugía reciente de catarata y si tiene una presión
mal controlada, pues eventualmente puedes hacer el procedimiento del pressure flow igual. Y, por ejemplo, considerando en un paciente en el que definitivamente se tendría que hacer la cirugía combinada, ahí usted tomaría algunos pasos extras como para asegurar un poco Sí, más el uso sí, o la supervivencia de usted. total, es importante. Entonces, el primer tema es que personalmente es mejor, creo que es mejor hacerlo por dos vías, o sea, tu catarata vía temporal y tu pressure flow va arriba, para que haya pues dos vías de acceso distintas para la sobrevida. Y un tema que hay es que a diferencia de una trabeculectomía en cirugía combinada, aquí nuestra ampolla de todas maneras va a estar más posterior. Entonces no es tanto el tema limbar, pero es más por la parte inflamatoria de todas maneras. Lo otro es que hay que hacer primero la catarata. La catarata para poder poner tú el viscoelástico que requeriste, etcétera, y lavar muy bien el viscoelástico, pues después de la cirugía de la catarata, para que ojalá quede lo menos posible o nada en la cámara anterior, porque finalmente el dispositivo tiene una luz pues de 70 micras, que es muy poquito, y pues para evitar un poco allí eventualmente alguna obstrucción que seguramente va a ser mínima si haces bien el lavado. Pero ese es el tema, digamos, en un pressure flow solo, por ejemplo, a veces la gente dice, bueno, puedo ampliar o reformar la cámara con viscoelástico y tal. Y la recomendación es no, ojalá no tengamos que usar viscoelástico. Entonces, en la cirugía de catarata, que sí lo necesitamos, tampoco vamos a decir que no hagamos la cirugía con viscoelástico, porque por seguridad, seguramente en muchos pacientes es mejor, pero hacer primero la faco, lavar bien y después poner el pressure flow. Y, por ejemplo, en pacientes que a lo mejor el procedimiento no va como quisiéramos, ¿no? Y sí quisiera aclarar el punto de, digo, antes de abordar ya cositas un poquito más complejas. Ajá. No es mi afán exponer a nadie, ¿ok? Pero de verdad, como glaucomatólogo y especialista, a veces es difícil encontrar espacios en donde nos comparten las experiencias no tan buenas, ¿no? Y a veces uno le da más seguridad entender, bueno, y si pasa X, Y o Z, ¿qué voy a hacer? Por ejemplo, a mí recientemente me pasó que de paso, no sé si también ya lo están abordando para glaucomas juveniles, y justo en un caso así tuve una implante hiperfiltrante en el que estaba batallando, o sea, nunca me había pasado. Yo implantaba en el Fellow Sense, ahí nunca me pasó, pero aquí dije, wow. Tuve que reimplantarlo porque la intenté y ahí mi pregunta sería, yo traté de rescatarlo con viscoelástico. No sé si a usted le ha ocurrido o cómo lo abordaría un caso de ese tipo cuando tenemos una hiperfiltrante así que no cede, ¿no? Y después la hipotonía y la talamia y todo lo que conlleva los desprendimientos coroideos y toda la historia. Entonces, sí, ahí lo que primero hay que tener en cuenta es que uno dice, bueno, el dispositivo tiene una luz muy, muy finita, la probabilidad de hacer hipotonía fisiopatológicamente es menor, pero puede pasar. Hay, digamos que dos circunstancias en las que es más probable que te filtre mucho. Hay una cosa es que te filtre por la luz del tubo y otra cosa es que a veces el túnel le quede a uno un poco más grande y filtre peritubular. Y cuando filtra peritubular y uno lo detecta intraoperatoriamente, es mejor quitar ese túnel y hacer uno nuevo para evitarlo. Pero claro, ya es cuando te encuentras con el tema a posterior. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado. Uno ve cuando pones el implante y obviamente tanteas cómo está el flujo y que se vayan formando las burbujas. Hay que ponerle atención a qué tan rápido se están formando esas burbujas y eso que te está indicando qué tan rápido está filtrando. Cuando venimos de presiones más altas, puede que filtre más rápido. Cuando tenemos ojos de miopías de moderadas a más altas, filtra más rápido. Y lo otro son pacientes a veces de edad muy mayor que puede suceder también esto. Pero entonces, por ejemplo, desde un tiempo para acá, en pacientes en que yo intraoperatoriamente veo que está filtrando mucho, prefiero canular el dispositivo con un tutor. Es poner un tutor de puede ser un Prolene 9 ceros más o menos, o puede ser un nylon 10 ceros, depende de lo que uno tenga a disposición. Y es como cuando se ponen en los implantes no valvulados, tipo Barbell, tipo Paul o cualquiera de estas cosas, es poner un
este hilito que lo que va a hacer es reducirnos la luz, no lo va a bloquear del todo, uno puede medir más o menos qué tan rápido está saliendo y se deja como si fuese una sutura liberable anclada a la córnea, de manera que tú puedas eventualmente en la lámpara de hendidura, en las 2 primeras semanas o dependiendo del tiempo, liberarlo para evitar esos riesgos, sobre todo si, vuelvo y digo, en pacientes miopes altos casi que lo hago hoy en día de entrada, y en pacientes que no sean miopes altos, pero que veamos que está filtrando mucho. Cuando ya nos pasa después de, y entonces pues ya no habíamos hecho eso previamente, entonces reformar con viscoelástico es mejor no, idealmente. Si toca entrar a reformar, se reforma con solución salina. Si tienes desprendimientos coroideos y la cámara muy plana, muchas veces es mejor, aunque no es lo que uno quisiera, pero puede ser, es volver a abrir la conjuntiva y canular de todas maneras. Lo mismo que acabo de decir, pero a posterior. A mí me ha pasado eso posterior en un caso. Fue una paciente que fíjate que además es una paciente con un glaucoma entre moderado y severo de sus 2 ojos, una señora joven. Ya le había yo hecho una trabeculectomía en uno de sus ojos y llevaba aproximadamente unos 2 años de su cirugía perfecta, sin ningún problema de ningún tipo, con una muy bonita ampolla y con una presión maravillosa. Cuando llega con su otro ojo, que igual ya sabíamos que iba como para el mismo plan, y en ese tiempo recientemente había aparecido el Pressure Flow. Entonces, conversé con ella, le conté esa otra alternativa, que era, digamos que lo mismo, pero tratábamos de pronto de tener los beneficios que nos trae sobre la cirugía tradicional. Y, como suele pasar, precisamente en ella, la presión bajó, no era una hipotonía numérica importante, era más o menos un 7, pero me hizo unos desprendimientos coroideos grandes, cosa que no había pasado con el anterior, que médicamente ya llevábamos como suele pasar en los coroideos. Lo importante es que obviamente no hagan kissing, que no se comprometa la mácula, que se mantengan periféricos, pero estaba muy demorado en resolver y la paciente estaba incómoda, la tenía yo atropinizada, etcétera, y yo dije, esto no se está resolviendo, no lo veo que se esté resolviendo. Y preferí entrar, obviamente toca volver a abrir conjuntiva y poner el tutor, cerrar conjuntiva, reformar cámara y al cabo de menos de una semana, semana y media, ya esos coroideos empezaron a descender y este es el día en que esa señora ya lleva más de año y medio de esa cirugía y no me tocó quitarle el tutor. Y la presión se ha mantenido más o menos entre 10 y 12, pero no tuve que retirar la sutura porque la presión no se subió pues como para pretender retirarlo y funcionó todo muy bien, pero ya eso me tocó hacerlo a posterior. Entonces sí puede pasar, lo primero es que te fijes que no sea peritubular, porque si no es mejor cambiar el túnel en caso de ser intraoperatorio. Si filtra mucho, poner el tutor, y si ya nos dimos cuenta después y la cosa está compleja y no resuelve, con las terapias médicas que hacemos en cualquier trabeculectomía de todas maneras, porque no es que tengas que hacer algo diferente, atropinizar, corticoides, reposo, inclinación de la cabeza, todas las cosas, pero si no resuelve, muchas veces toca entrar en un segundo tiempo y canular el dispositivo. Ok. ¿Y alguna otra cosa interesante, iatrogenia, no sé? Eventos, bueno, lo que te Sí. digo, yo creo que si un túnel no queda bien, es mejor volverlo a crear y Okay. no tienes que cerrar el que creaste, o sea, no hay que pasarle ningún punto, eso es una cosa tan diminuta que no pasa nada. A veces creando un túnel que tuviste que tu aguja entró perfectamente en cámara anterior, pero al implantarlo se va por una vía falsa, se va detrás o algo, ahí ya toca también como poner un nuevo túnel, como dije ahorita. Yo soy un poco obsesiva con el cierre, no solamente en traer bien la tenon hacia adelante, que es súper importante, pero además de eso, hay gente que, por ejemplo, y eso es a gusto del consumidor, pero hay gente que solamente pone sus 2 suturas de anclaje en cada margen, pero nada en el centro. Yo personalmente dejo sellado porque Sí. prefiero no tener ningún shade a largo plazo o a corto plazo, porque eso es un problema de todas maneras. Otras cosas que pueden a veces suceder es que ves cuando lo pones que queda ligeramente basculado un poquito hacia arriba, como que a pesar de que pones el ojo en posición primaria, no lo ves como apoyado sobre la esclera y no me ha pasado, pero existe casos en que de pronto hay una extrusión. Entonces yo personalmente en ciertos casos prefiero
suturarlo un poquito a la esclera, sin obviamente apretar la sutura, es simplemente algo que te lo sobreponga encima. Y no es para todos los casos necesarios, pero me parece que en los que uno vea que el tubo queda ligeramente basculado hacia arriba y sobre todo si de pronto las conjuntivas son delgadas, prefiero dejarlo afrontado con un nylon que igual queda enterrado y no pasa nada. Lo otro que te diría ver así como eventos adversos, aparte de algunos desprendimientos coroideos de resolución, todos sin duda espontáneamente. El único que me ha tocado intervenir es ese que te acabo de decir. Y otra cosa que en algunos casos creo que he hecho alrededor de unos 3 de todo el tiempo que hemos usado el implante, es que también hay algunos casos que se fibrosan. ¿Y qué pasa si se fibrosa? Pues nada, la presión sube. Y cuando se fibrosa es fibrosis encima, no que me haya quedado la tenon, no como tú que dices que tenías experiencia en SEN. En el SEN las intervenciones postoperatorias pueden tener un nivel un poquito alto, sobre todo los needlings. Por eso muchas veces se ha hablado mucho del needling intraoperatorio primario para de una vez alejar la tenon de por ahí. Entonces, en este caso, sin pensar en que es la tenon que está obstruyendo el implante, es fibrosis encima del implante. Entonces, cuando uno tiene que revisarlo, eventualmente, cuando levantas la conjuntiva, se da uno cuenta que lo que tiene uno es un plastrón tapando toda la longitud del implante. Hay que volver a poner un poco de mitomicina en la parte posterior y después liberar esa fibrosis. Entonces ahí uno juega con la concentración de la mitomicina o con el tiempo que se deja la mitomicina. Pero aquí, por ejemplo, a diferencia del SEN, cuando hay que revisar un implante que parece que está fallando, casi siempre es por fibrosis y cuando uno lo levanta se da cuenta que el dispositivo sí filtra perfecto. O sea, no es una falla del dispositivo, sino más de la dificultad que hay en la parte de fibrosis subconjuntival. Entonces eso también uno tiene que, ahorita que hablábamos de la mitomicina, digamos que la mayoría del estándar es como usar 0.4 miligramos por mililitro, probablemente no por menos de 3 minutos en promedio, sobre todo en nuestra población, pero eso no es una camisa de fuerza. A veces uno puede decir, no, puede ser que en este me vaya un poquito más, puede ser 0,5 o el mismo 0,4, pero de pronto lo pongo más minutos. Si el paciente tiene una cirugía previa o todas esas conjuntivas que mencionábamos ahorita que están multitratadas y tan congestivas, entonces de pronto uno puede modular un poco el tiempo y la concentración. Y las esponjas, porque esa es otra pregunta que a veces surge y es ¿por qué no la inyectamos como se venía haciendo con trabeculectomías tradicionales? Es que realmente uno necesita que las esponjitas estén bien atrás. El dispositivo tiene 8,5 milímetros de longitud, más o menos antes de o sea, lo que va anterior de las aletas está de 4,5 y para atrás son 4. Pero digamos que dentro de lo que hay dentro del ojo más lo que viene atrás, puede ser que nuestro dispositivo está filtrando es como de 6 milímetros para atrás del limbo. Entonces sí toca ir muy atrás y cuando se inyecta, a veces se viene hacia adelante, toca no poner mitomicina realmente ahí en el limbo, no solo por la cicatrización, sino porque es que ahí no estamos haciendo nada. Nuestra fibrosis va más atrás principalmente. Entonces eso, y para evitar perder las esponjas, a veces, bueno, aparte de poderlas ver, de pronto también le puedes pasar una suturita a las esponjas para tenerlas a la mano y que no se le vaya de pronto a perder uno alguna. Lo otro importante que, digamos, pensando en el éxito, es que la idea es que se pone arriba. No hay ningún estudio que diga que no se pueda poner abajo o que no se pueda poner, digamos, en otra localización, pero lo que hay, todo aparece, la evidencia es en la parte superior, más o menos como todo, más o menos ponle tú entre las 10, 11 a 1 en el uso horario. Y sí es prudente evitar las 12 exactas. Hay que evitar el músculo recto superior, más por también la eficiencia de la ampolla en esa parte de atrás. Entonces, las localizaciones son o nasales superiores o temporales superiores. No es que toque una camisa de fuerza tampoco de dónde. Se habla mucho más un poco de la temporal superior, pero está muy bien y yo muchos los he puesto nasales y me parece que hacen unas ampollas también muy buenas. Y ahora, en el contexto, digo, por eso también está mi colega, el doctor Maldonado, es retinólogo, hacemos equipo aquí en atención de pacientes. Y también quisiera poner el contexto para a lo mejor si nos ven fuera de América Latina.
hay ciertas peculiaridades en esta parte del mundo en cuanto a cómo te llegan los pacientes y eso modifica mucho el esquema que uno se le va a ofrecer de atención al paciente, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Nos tocan muchos casos en que hacemos casos combinados, o sea, retinopatías diabéticas impresionantemente descontroladas, avanzadas. Nos ha tocado atender casos en conjunto después de trasplantes de córnea. Entonces, entra en juego eso y entra en juego eso también de que, bueno, es que doctor, puedo pagar una cirugía, voy a juntar, pues no pueden hacer todo de una vez, o sea, porque no, si me ponen 2 cirugías no lo puedo hacer, ¿no? No lo Entonces, logro. exactamente, entonces a veces, muchas veces por diabetes, que por la córnea, que porque neovasculares, que porque X, Y o Z, no sé si, y aquí ya estamos entrando en el territorio de cosas definitivamente off-label, si me escucha la empresa, yo sé que esto no se hace, yo sé, perdón, ¿ok? Pero ya en el mundo real, ¿no? Fuera de Estados Unidos y Europa y donde todo está controlado, ¿no? O que le haya tocado, o doctora, como dice, la pregunta direccionada a eso que dijo el doctor Mario, y obviamente le ha tocado hacer alguna cirugía combinada con retina. Con Pressure Flow, no. Okay. He hecho montones de cirugías combinadas con mis colegas de retina que trabajamos muy de la mano porque es que no hay 2 especialidades que se complementen más que esas 2, por un lado y por el otro. Pero digamos que en hacer sobre todo implantes valvulares, bien sea de AMED o de Barbell o de otra cosa, en pacientes con problemas de retina, sí hemos hecho cirugías combinadas. Entonces, lo que tú decías, hay mucha cosa que puede ser off-label, porque además aquí los lineamientos son glaucoma primario de ángulo abierto, entonces todo lo que son glaucomas secundarios o situaciones como estas, pues se van a salir de ahí. Entonces, ¿qué sí me ha tocado hacer? Que no es una cirugía simultánea, pero sí en pacientes que ya han tenido, ahorita que decías, queratoplastia, o en pacientes que han tenido antecedentes de cirugías de retina, vitrectomía, no que tengan, por ejemplo, un cerclaje. Claro. Ahí, digamos que uno diría, bueno, es que el cerclaje se me atraviesa ahí un poco en el camino, voy a tener un ojo que ya tiene una conjuntiva que se levantó con fibrosis, cuando uno va a poner una válvula, pues te puedes encaramar encima del cerclaje con el implante, etcétera, etcétera. Entonces acá yo creo que el problema no es no poderlo hacer, sino cuál es la tasa de éxito de hacerlo. Si realmente el paciente va a obtener un resultado óptimo en el control de su presión ante el hecho de que está haciendo 2 cirugías. Entonces, si es una vitrectomía por un, qué sé yo, no sé, algo retiniano de un diabético, como decías ahorita, pues eventualmente puede ser, pero entonces la exigencia de reducción de la presión de ese paciente no puede ser excesiva, porque si no, ahí vamos a tener mucho más riesgo de falla, y no solo de falla, de que falle de plano, sino por lo menos de llegar a una presión objetivo muy baja. Yo diría que el tema de, a veces las cirugías combinadas de, por ejemplo, un paciente que tú tienes con silicón, por poner un ejemplo. Tú no tienes silicón, pero el paciente está, además de que le vas a retirar el silicón, de pronto la presión está mal. Entonces, de pronto te apresuras a retirar el silicón o pudo cumplir su tiempo. Entonces uno dice, bueno, ¿será que de una vez le mezclamos una cirugía? Muchas veces solo le quitas el silicón y en algunos la cosa mejora, no en todos, pero en algunos por lo menos la presión ya no la tienes en esos niveles tan altos. Entonces, a veces, como dice por ahí el dicho, es mejor hacer menos que más y ver cómo le va con sus procedimientos retinianos primero y si se necesita eventualmente una cirugía de glaucoma, asociarla. Pero creo que nadie te va a decir que este tipo de implantes puedan ser la elección en esto más que una cirugía un poco mayor, como puede ser un implante valvular. Claro. Otra pregunta, doctora. ¿Le ha tocado en algún momento tener que retirar alguno por alguna cirugía combinada? Y obviamente se lo menciono desde el punto de vista de retina. Sí. Hizo su procedimiento bien, todo de exo y póngale un desprendimiento de retina, vamos a suponer, o alguna vitrectomía por una vitreitis o algo que se ha tenido que retirar. ¿Le bajó mucho la presión o
¿Cómo usted lo ha No, manejado en esa parte con retina? fíjate que no me ha tocado retirar algún implante. Lo que, por ejemplo, me tocó con un colega retinólogo fue, ya mi paciente tenía el Pressure Flow y estaba funcionando bien, sin problema. Y la paciente lo que hace, que no es tan grave como lo que tú mencionas en términos quirúrgicos, es una membrana neovascular coroidea, donde la paciente iba a necesitar unas inyecciones de antiangiogénico terapéuticas, obviamente, y no una, sino muchas. Entonces, sí tuve la conversación con él de decirle, mira, tengo este implante acá, está en esta localización, mi ampolla está en tal parte y no me vayas a chuzar esa zona, por favor. La inyección procura ponerla, obviamente, en otra localización y tener eso presente. Pero tener que retirar un implante de estos, no. Alguna vez sí nos tocó retirar, fue una válvula, cosa distinta, en un paciente donde sí tenían que hacer bueno, un procedimiento que tocó finalmente sacrificar, por decir así, el tema de la válvula. Y lo que se hizo, sabiendo que ese paciente no iba a tener un buen control, era hacer un procedimiento ciclodestructivo, porque ya era uno ya también con un procedimiento, con un potencial visual pues malo. Y entonces, ante la imposibilidad de tener un implante por todo lo que eso otro conlleva, es pues irse a otro tipo de procedimiento distinto, como es una ciclofotocoagulación. Claro. Y, por ejemplo, en casos en el que empieza funcionando muy bien el Pressure Flow, ¿cuándo, o bueno, no sé si todos los pacientes les ha ido muy bien, pero más o menos en qué promedio de tiempo es cuando usted ya espera o ya empieza a decirle, oye, ¿dónde andas? ¿No has venido? Déjame revisarte. Sí. Después de cuánto tiempo de la cirugía y si hay alguna falla del bleb, o sea, de la ampolla, ¿qué maniobras primero hacen? ¿Igual hacen needlings con inyección de mitomicina? ¿Cómo lo abordan? Entonces, como tú dices, no todos los casos son perfectos, claramente no. Uno siempre se va a enfrentar a situaciones donde en unos funciona todo súper bien y además, valga la aclaración, llevamos poco menos de 2 años de seguimiento. Entonces, así como hay unos que han fallado un poco más temprano, hay otros que van muy bien, pero sí hay que estarlos vigilando. Entonces, en la vigilancia del posoperatorio inmediato, digámoslo así, yo al principio lo hacía y creo que todavía mantengo en algunos pacientes eso es como si fuera una filtrante, porque tú estás como enfrentándote a esto nuevo y te dicen, no, ya lo puedes ver más lejos, no necesitas tantas visitas, pero puede haber pacientes que nos hacen el coroideo, la presión descompensada. Entonces, prefiero estar atenta con todas las indicaciones al paciente también de lo que son sus cuidados de tampoco lo quiero que se ponga a hacer ejercicio, mantenga cierta precaución, duerma con el protector durante por lo menos unos días, procure no apoyarse en el ojo, bueno, todo lo obvio. En pacientes que son fáquicos, por ejemplo, que tienen su cristalino, yo en esa primera semana personalmente prefiero dejarlos atropinizados, por ejemplo, para evitar eventualmente un poco ahí de inestabilidad de esa cámara anterior. Lo habitual en esta cirugía es que la presión baje de forma significativa desde el primer día. Sí. Es poco probable que tú tengas presiones en más de 15, a menos que le hayas puesto el tutor, que eso ya es otro tema distinto. Entonces, si yo veo que la ampolla tiene buena formación, al paciente lo cito siempre al primer día, lo vuelvo a citar por tarde a la semana, con todas las advertencias, y después de que pasa la primera semana pueden ser 2 semanas más, pero digamos que en el primer mes es muy probable que al paciente yo no lo vea menos de unas mínimo 3 o 4 veces en ese mes, y eso es todo marchando perfectamente bien. Entonces pasa un poco lo mismo de las cirugías filtrantes. Si veo que la ampolla no está buena como me gustaría y que la presión está no en un nivel bajo en esos primeros días, tú puedes empezar a abordarlo. Si ves vasos gruesos o un poco ahí de inflamación, se pueden poner o antiangiogénico, como poner un bevacizumab cerca de la ampolla, o se pueden poner inyecciones subconjuntivales de 5-fluoracilo, no de mitomicina, pero sí de 5-fluoracilo, porque ya usamos inicialmente una mitomicina, una concentración un poquito mayor, entonces está muy temprano para ponerle ahí como más mitomicina.
Y lo otro que es importante es que esas inyecciones, como las trabeculectomías, que a veces las poníamos era abajo para que difundiera hacia la trabeculectomía, esta ampolla está muy arriba, entonces toca ponerla, digamos, un poco en cercanía de esto. No, no inyecciones diarias, no, una vez a la semana, eventualmente, dependiendo de lo que ves. El masaje, por ejemplo, muy habitual en la trabeculectomía, aquí no está como tan instaurado porque además el tubito es tan fino que digamos que hacer presión hay que hacerlo además con mucho cuidado, no vaya el mismo paciente por hacerse un masaje a ir a producir un problema. Pero entonces las inyecciones de antifibrosantes está bien. Lo otro es, me preguntabas el needling, si uno cree que es porque la Tenon realmente de pronto sí está obstruyendo, puede ser, pero acá son mejores las revisiones abiertas más que el needling, a diferencia del implante de Zen. Entonces, ahí depende de qué tan temprano está la falla o qué tan tardía está la falla. Pero más maniobras aparte de corticoide, gota de corticoide, súper importante. Hay personas que incluso dicen, en Inglaterra, por ejemplo, les recomiendan al paciente 2 gotas cada 2 horas. Yo por lo menos le digo al menos una gota y no más, perdón, de cada 3 horas, juiciosamente, incluso dejando un poco de ungüento en la noche para que el paciente duerma, si uno no lo va a poner a despertarse, digamos, con frecuencia. Y el corticoide, al igual que en la trabeculectomía, en ese primer mes hay que mantenerlo pues como muy estricto en esas dosis un poco más altas e irlo disminuyendo paulatinamente, pero el primer mes es clave para mantener esa antiinflamación en la ampolla. ¿De depósito de esteroide no utilizan? No de rutina, digamos que, pero es un tema un poco más por logística del centro de cirugía, pero no es una mala idea en el postoperatorio, en la cirugía al terminar, dejar un poco de corticoide subconjuntival. Está bien. ¿Usted tiene alguna preferencia de cuál corticoide utilizar? Puedes, a ver, digamos que a lo que yo tengo acceso es o a la dexametasona o a la triamcinolona. Entonces, la triamcinolona, lo que pasa es que a veces, bueno, la dilución hay que hacerla bien, que no te vaya a quedar ese depósito allí también incómodo. Entonces, muchas veces es mejor una dexametasona que tiene pues menos posibilidad de dejarte ahí mucho depósito por mucho tiempo. Ya. Pero cualquiera de las dos va bien, no hay problema. Ok. Y bueno, aquí aprovechando los últimos minutitos que lo quería poner en el contexto del artículo que leí suyo, porque Sí. o bueno, no sé si para entrar en el mercado en el país de ustedes tuvo resistencia o alguna complicación o algún obstáculo. En México sí lo vemos bastante, digo, aparte de las cosas burocráticas, pero creo que hay algo como no sé si el modo de pensar de Del la gente, médico, más del médico. médico. Uh-huh. Y ahí no sé si eso se comparte también en el lado de ustedes. Uh-huh. ¿Cómo afrontar eso? Y digo, pues uno puede tener sus opiniones, pero también me gustaría escuchar del lado suyo. Uh-huh. ¿Qué experiencia ha tenido la tecnología desde su punto de vista en el mercado? Y cómo Uh-huh. ir venciendo esas barreras que puede presentar, porque, pues, digo, evidentemente es una herramienta más y siempre son bienvenidas en el combate del glaucoma, pero qué obstáculos se pueden tener y cómo agregarlo al mercado latinoamericano con sus peculiaridades. Uh-huh. Y de entrada voy a ser muy explícito, lo que mucha gente dice es que está muy caro, ¿no? O sea, Claro, ¿cómo se lo voy a ofrecer a mi paciente? Y a claro. veces ya ni siquiera se lo mencionan. Entonces, bueno, ¿cómo ha sido su experiencia desde ese punto de vista y cómo lo ha afrontado, cómo lo ha llevado? Fíjate que eso es muy importante porque finalmente eso es también el acceso a los pacientes, pero pues obviamente la credibilidad nuestra, no solo frente a nuestros pacientes, sino que creamos o no en esa tecnología nueva que nos está llegando. A veces dicen por ahí que se nos demoran las cosas en llegar, las oímos desde hace muchos años en otros países y para que lleguen a los nuestros, creo que hoy en día, gracias a Dios, nos llegan más cosas un poquito más rápido, pero también yo creo que al mismo tiempo, y eso lo digo más desde el lado médico, no administrativo, porque bueno, que se aprueben, eso es un tema ahí de regulatorio, cada país más Claro. difícil que otros, pero una vez ya podemos contar con esa tecnología, creo que hay un tema y es que tenemos al mismo tiempo creo que cuando nos llegan las cosas un poquito más tarde tenemos una gran ventaja y es que ya en otros lugares lo han hecho,
hay más evidencia tanto de lo bueno como de lo malo. Entonces eso nos llena de posibilidades de elegir mejor al paciente, tener también mejores posibilidades de éxito porque ya no hacemos lo que ellos hicieron al principio, con lo cual fueron modificando su conducta. Dentro del glaucoma, como patología, éramos no solo aburridos, sino no tan eficientes en todos los pacientes, porque el tratamiento era muy limitado. O ponías gotas, y cuántos pacientes no duraron con gotas toda la vida. Pero la peor parte es que empeorando, porque si fuera que todos estuvieran bien con las gotas, vaya y venga. Pero ¿cuántos de nuestros pacientes desafortunadamente no se iban empeorando y empeorando hasta que llegabas a situaciones ya tardías, con menos opciones de calidad de vida, que es otra cosa que resaltamos hoy en día? Entonces, aparte de ser eficientes y seguros, la calidad de vida de nuestros pacientes sí que ha tomado una relevancia mucho mayor. Entonces, ese término que se ha acuñado desde ICAMED y muchos otros de lo que es el glaucoma intervencional es que pues seguimos siendo muy clínicos, porque si hay una especialidad clínica es el glaucoma, no hay duda. Es más, tan desconocidas muchas cosas que hoy en día no sabemos cómo manejar, ojalá supiéramos, pero nos volvemos más intervencionistas en el buen sentido de la palabra, porque es darle a los pacientes una mejor efectividad, un mejor control de su presión, que eso a largo plazo también extiende su posibilidad de calidad de vida. Entonces, para mí como especialista de glaucoma, llevábamos mucho tiempo diciendo, oiga, venimos viendo estas cosas en otras partes, y más que los mix angulares, creo que esta hace un diferencial bien importante en esos casos de glaucomas de verdad. Hay gente que dice que hay unos glaucomas chiquitos, que son donde todos los procedimientos angulares pues tienen muy buena cabida, pero hay glaucomas de mayor envergadura como es este, y a todo el mundo tenerle que decir que ya la trabeculectomía o que ya la válvula, ¿cuántos pacientes no tuvimos con dos válvulas, una en un lado y otra en el otro? O sea, si me entiendes, había mucha cosa también. Por ejemplo, unas cosas demasiado complejas y enredadas. Entonces, para mí, la llegada de esto, habiendo entendido cómo les ha ido en Europa, cómo les ha ido en Canadá, creo que sí me llegaba no solamente a traer una opción más, sino a cambiar un poco la mentalidad de poder ofrecer algo mejor, creo yo que mejor, en muchos de los pacientes. No vamos a hablar de cosas absolutas, no hay cosas que sirvan para todos los pacientes en general. Entonces, pero para cierto nicho de pacientes trae una gran ventaja. Y lo otro es que para quienes hacemos cirugía de glaucoma, pues no era una cirugía de un reto quirúrgico excesivo, en cambio sí se venían viendo los buenos resultados. El precio siempre va a venir a colación. Es más, con las gotas, ¿cuánto nos decíamos? No, es que son carísimas las gotas. Todo tiene un costo, pero las tecnologías pues han pasado por un proceso de investigación y desarrollo y pues evidentemente van a tener un costo. ¿Cuánto cuesta hoy en día un lente tórico multifocal de alta tecnología? Eso también es caro. ¿Y quién paga el sobrecosto? El paciente, probablemente, porque el sistema te da un valor límite y si el paciente quiere algo mejor, pues siempre va a tener la opción. Entonces, evidentemente, depende. Nosotros acá en Colombia, no todos los seguros médicos, pero hay mucho seguro médico que lo cubre. Es menos caro que otras tecnologías de mix, es menos caro que otros mix. Sí. Entonces, yo creo que evidentemente uno lo ofrece al paciente, le explica las grandes ventajas que hay. Como primera entrada, ninguna cirugía para glaucoma es definitiva, eso es lo que hay que también entender y hay que explicarlo bien, pero creo que sí nos brinda no solo opciones, sino opciones más seguras y eficientes. Entonces, hay que plantearlo al paciente como cuando se plantea cualquier otra cosa. Mira, esto va en pro de tu calidad de vida, creo que eres un buen candidato y por eso lo ofrezco. No se lo voy a ofrecer a alguien en que en cambio el chance de falla es alto. Hay que tener, obviamente nuestra ética tiene siempre que ser lo primero y nosotros no somos vendedores de dispositivos. Estamos pensando en que el paciente necesita eso más que otro. Yo, digamos que le pongo un poquito el ejemplo a veces cuando me preguntan o uno piensa estas cosas de lo que son procedimientos cardiovasculares o, por ejemplo, alguien que le van a poner un reemplazo de, qué sé yo, de una rodilla, de una cadera y te dicen qué material prefieres, este o el otro, pues si tú tienes cómo, pagarás lo mejor que puedas. Entonces creo que el costo es importante porque nuestros pacientes igual, obviamente,
somos pacientes con digamos, países con dificultades económicas. Nuestros pacientes no tienen, evidentemente, todos la posibilidad de acceder a estas terapias, pero no hay que considerarlas que sean unas terapias, entonces, premium para la élite, ¿no? Hay mucho paciente que se puede beneficiar de esto y que haciendo un esfuerzo muchas veces lo hace. Lo importante es que nosotros tengamos también la seguridad que estamos ofreciendo lo mejor para ese paciente. Si a ese paciente ese no es lo mejor y lo mejor es otra cosa, pues eso es otra cosa para el otro. Entonces, hay que ponerlo pues como un poquito en ese contexto. Claro, y digo, porque yo lo mencionaba porque a veces pasa que ni siquiera lo menciona. O sea, ni siquiera se aprecia al paciente, porque a veces se toma uno como la libertad de decir no lo va a poder pagar. O, a veces no es digo, nunca es con malicia, pero como para no dejar con un mal sabor de boca al paciente de que es que podría tener algo mejor y no lo puedo pagar. Pero, no sé, bueno, mi manera de pensar es, pues es que la decisión es del paciente, no es mía. Total, ¿no? total. O sea, el paciente decide, yo te doy la información y es como romper esa barrera que nosotros a veces somos los mismos que lo creamos en el consultorio. O sea, pues yo me he llevado sorpresas de decir, mira, estas son las opciones. No, doctor, a ver, no, junto yo hago, se junta la familia y póngale lo mejor a mi mamá. Bueno, okay, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Además, fíjate que una posición, hablando ahorita un poco de la parte de relación médico-paciente, que también es muy importante. O sea, si el paciente cree en ti, porque además tú estás haciéndolo con la mejor intención de buscarle la mejor solución, finalmente lo que yo creo que no se debe es omitir la información, como tú lo dices ahorita, por creer que, no. Yo le puedo decir, usted en su caso tiene para mí, casi siempre hay más de una alternativa. O sea, es poco frecuente que tú le digas, es que para usted lo único que se puede hacer es tal cosa. No, de pronto tú dices, mire, aquí puede ser que yo crea que hay una más eficiente que la otra, pero igual tenemos mínimo 2 alternativas y se las cuento. Y eso pasa con esta cirugía. Al que yo creo que me gustaría ponerle un pressure flow, de todas maneras yo le explico la trabeculectomía. Le explico cuál es esa otra posibilidad y el paciente en unión con uno también de explicarle los pros, los contras y de estar informado. Eso cuando uno habla del consentimiento informado por la parte regulatoria, es que es nuestra obligación informarle al paciente cuáles son las opciones que existen para su tratamiento y que él y nosotros lo guiemos, evidentemente, para lo que hay, pero que el paciente toma finalmente la decisión, como dices tú. Yo puedo a veces querer que un paciente se haga el SLT y si me dice que no, pues no se lo hago, se pone las gotas. Entonces, y aplica igual, tal cual. Perfecto, claro que sí. Entonces, sí eres una opción para Latinoamérica, no es nada más para el primer mundo. Total. No, es que no podemos considerarnos así. O sea, claramente hay situaciones, pero a mí me parece una fantasía que nos lleguen todas estas cosas que nos hacen, además, nos hacen mejores a nosotros también, porque crecemos en nuestra técnica, en nuestro manejar los pacientes y crecemos también en opciones para la gente, que es finalmente lo mejor, lo que decíamos ahorita antes, pues es que antes las opciones eran, tú ibas a un congreso y te hablaban de esta cosa, de la otra y la otra. Te parecían todas unas mejores, otras peores, pero igual llegabas a tu realidad y tu realidad es que eso no existe. Entonces, si no existe, pues no se puede y ya. Exacto. Pero bueno, aquí ahora es una tecnología que sí existe, entonces pues hay que usarla, ¿no? Hay que proponer. Absolutamente. Y además te va a traer como digo, muchos aprendizajes. Y así también uno va, me imagino, bueno, no sé, ustedes se ven muy jóvenes, pero por lo menos yo, como empecé haciendo, porque así lo aprendí en el fellow, una trabeculectomía, esa no es la misma trabeculectomía que yo hago hoy. Todo tiene su modificación, entonces uno va ganando sin duda mucha experiencia en el manejo de cosas y siempre habrá pacientes más difíciles, pacientes con reacciones inesperadas, pero al final la estadística te va a mostrar que son mucho más tus cirugías seguras y eficientes que las cirugías complicadas. Eso sí es una realidad, pero uno tiene que estar preparado para lo complicado y saberlo manejar y saberlo enfrentar. Claro que sí. Bueno, pues le agradecemos bastante de nuevo el tiempo a estas horas de día de consulta y cirugía, me imagino.
bastante aprendizaje, bastantes tips. No sé si pudiera tomarme la libertad de pedirle algunos links de videos de usted y colocarlos aquí al final del video para si alguien quiere buscar a lo mejor más material de dónde aprender. Uno aprende mucho de esto. Y los ponemos aquí al final del video en los comentarios. Y pues bueno, ojalá en un futuro nos pueda volver a dar la oportunidad de seguir hablando cómo va. Cuando quieran. De esta y de otras tecnologías. Yo sé que usted utiliza más tecnologías. La Ciclo, a lo mejor también me gustaría platicarlo con usted. Volver a platicar en un futuro. Por lo pronto, voy a poner aquí los links no sé si tiene algún canal, eso sí, no lo encontré, pero... Bueno, que ahorita te mando, que ese tú lo debes tener ahí. Y bueno, cualquier cosa también puedes poner, bueno, no sé si interesa poner mi correo, que si alguien quiere preguntar cualquier cosa, con todo gusto. Claro. Y te mando ahorita por el WhatsApp acá si quieres alguna información, ¿vale? Claro que sí. De nuevo, muchas gracias, doctora, y pues bueno, le deseamos una muy buena noche. Muchas gracias. A ustedes, doctor Riquelme, doctor Maldonado, que les vaya muy bien. Un gusto.